Bueno, buenas noches. Bienvenidos al webinar de marketing digital. Mi nombre es Nelsimar Ulrich, y bueno, los voy a estar acompañando justamente hoy a descubrir un poco este mundo tan interesante del marketing y sobre todo si lo orientamos a la parte digital, que hoy en día es tan buscada por las diferentes empresas, que nos ha venido permitiendo también desarrollarnos también hasta como emprendedores en diferentes áreas que complementan justamente lo que tiene que ver con todo lo que tiene relación con marketing, mejor dicho. Antes de iniciar, no sé si a alguno le gustaría compartir el por qué están interesados justamente en aprender un poco sobre marketing digital. No sé si alguien quiere compartirlo brevemente. Así también conozco un poco el interés que ustedes también tienen. A ver quién se anima. A ver. Ojo, pueden hablar igual, pueden quitar el mute del micrófono y compartirlo con nosotros, ¿sí? Por lo menos Martín está diciendo en el chat que le va a servir para el futuro. ¿Alguno ya ha trabajado en algo que tenga que ver con marketing digital? ¿Alguno tiene conocimiento en el área? Ah, ok. Saraí dice que es community y trata de sumar todas las herramientas posibles. Muy bien. Bueno, justamente, gracias a las dos por los comentarios. Justamente, así como les venía diciendo en la introducción, la realidad es que hoy el marketing digital ha revolucionado prácticamente todas las formas en las que nosotros podemos hacer un negocio o, mejor dicho, en cómo las empresas van transmitiendo su mensaje como negocio, como marca. Desde la empresa más pequeña hasta las más grandes, hoy en día necesitan aplicar marketing digital. Porque si nos vamos a la realidad, antes a lo mejor necesitábamos estar en estos libros en donde estaban todas las direcciones, los teléfonos de aquellas empresas que existen, que estaban registradas. Pero la realidad es que en la actualidad necesitamos estar en Google por lo menos registrados, por lo menos es tener una cuenta de alguna red social, si tenemos, por ejemplo, una tienda, tratar de tener un e-commerce. Y justamente esto es para que nos puedan encontrar. Y bueno, para poder lograr hacer todos estos, o sea, poder utilizar todas estas herramientas y todas estas diferentes plataformas, necesitamos justamente conocer de marketing digital. Obviamente, marketing digital es una base bastante amplia y grande de lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar todo un negocio. Pero la realidad es que ya de por sí nosotros hoy en día podemos comenzar a ser parte de grandes empresas en donde justamente se pueden desarrollar como brand manager, community manager, pueden justamente gestionar comentarios y además, bueno, obviamente generar contenido también para las diferentes marcas. Entonces, justamente basándonos en eso, vemos la importancia de lo que sería el marketing en la parte online, y a muchas personas les ha pasado que obviamente escuchan un mamá, quiero ser un community manager, o por ejemplo, seguramente tienen alguna tía o alguna amiga que dice, bueno, yo tengo un community manager contratado y bueno, me está llevando mis redes sociales o me está llevando mi emprendimiento. No sé, alguno quería hacer un comentario, Constanza, me parece. ¿Puede ser? No. Bueno. Eh, entonces, continuando con esto, obviamente el avance de la tecnología, justamente estas nuevas tendencias que hay en las redes sociales, hace que todas las personas en realidad quieran involucrarse en este medio. Pero la cuestión acá y todo, digamos que no es solamente a lo mejor hacer una simple publicación o bueno, no, yo utilizo Canva y bueno, hago un diseño y simplemente lo comparto para poder mostrarle a las personas qué es lo que vendo o qué es lo que ofrezco yo con mi marca.
La realidad es que es un trabajo bastante amplio, como les venía mencionando antes, y que por eso es que hoy en día las empresas necesitan tener a alguien que conozca de marketing digital. Por eso es que justamente, por ejemplo, tenemos carreras de marketing digital, tenemos cursos especializados en community manager, tenemos cursos especializados en publicidad online, porque la realidad es que, o sea, la carrera de marketing digital, por ejemplo, obviamente abarca las dos tendencias, pero de forma individual son áreas que son muy buscadas, justamente porque es la forma en cómo las empresas, o sea, de una forma económica, pueden llegar a tener un buen alcance para contactarse con sus seguidores o con sus posibles clientes. Y por el otro lado, tenemos esta vertiente en donde podemos tener un gran alcance invirtiendo dinero haciendo publicidad online. Entonces, justamente ahí viene la necesidad de, bueno, quiero ser un community manager, quiero proyectar mi negocio en las diferentes plataformas digitales, o quiero pertenecer a una empresa en donde, bueno, yo pueda, por ejemplo, llevar alguna red social en específico, o a lo mejor yo quiero ser quiero hacer la parte más analítica, o sea, ¿por qué publicar X cosa? ¿Por qué a lo mejor invertir en publicidad en una campaña en específico? Entonces, todo eso obviamente lleva un trabajo bastante profundo, que no es solamente como a lo mejor algunos dicen, que bueno, yo utilizo Canvas para poder desarrollar el contenido y lo comparto. De hecho, hoy en día necesitamos saber hasta en qué horario deberíamos hacer publicaciones, cómo tratar de conectar con el consumidor, eh, justamente conocer la personalidad o crear la personalidad de una marca, conocer a nuestro cliente ideal, todo esto para poder obviamente lograr tener conversiones que en este caso van a ser los resultados en específico, o sea, vender nuestro producto o vender nuestro servicio en su defecto. Pero justamente entrando a lo que es la definición de marketing digital, vamos a decir que son justamente el conjunto de estrategias utilizadas en el área digital para hacer promoción de un producto o servicio a través del Internet, haciendo uso de métodos y herramientas que permitan analizar los resultados en tiempo real. Obviamente, como les decía, es un trabajo bastante amplio y que ha venido cambiando y transformándose obviamente con el pasar de los años. Si nos vamos, por ejemplo, a cuando inició todo el tema de Internet, entramos a lo que sería la web 1.0. En este caso, ¿qué pasaba? Las empresas compartían un mensaje de forma masiva, o sea, llegaba a muchos consumidores. Digamos que no había esta segmentación más detallada como a lo mejor podemos hablarlo hoy en día. La audiencia en este caso no participaba porque sencillamente no había las plataformas disponibles para que nosotros podamos recibir una respuesta automática de parte de los consumidores, y por eso es que justamente solían ser más que nada los sitios de noticias los que estaban en la web 1.0. Porque bueno, las empresas simplemente agarraban, contrataban los servicios del sitio de noticias, publicaban allí, y obviamente el mensaje, digamos, era masivo, pero porque justamente se mezclaban con estas páginas web. Y por eso es que justamente decimos que el mensaje en la web 1.0 era unidireccional, porque obviamente la empresa compartía la información, pero no tenía una respuesta de forma rápida de parte del consumidor. Entonces, digamos que si bien el envío de información era rápido, la realidad es que terminaba siendo como prácticamente un medio tradicional, como podía ser compartir una publicación a lo mejor, o sea, una publicidad en la televisión, en la radio, en el diario, porque obviamente teníamos que esperar a hacer un análisis en un medio o largo tiempo para poder evaluar justamente los resultados. Pero justamente con el transcurrir del tiempo y obviamente los avances tecnológicos, empezamos con lo que sería la web 2.0, y acá justamente empiezan a personalizarse mucho más las formas en cómo nos vamos a contactar con nuestros consumidores. Es allí en donde ya nuestro contenido viene un poco más sensible, busca tratar de interactuar con el usuario, porque las plataformas ahora nos permiten justamente recibir ese feedback de parte de los consumidores, y la audiencia se convierte en mucho más participativa. Entonces acá ya podemos entrar a la parte de los blogs, ya hablamos de un periodismo ciudadano, o sea que las personas también a través de sus redes sociales, por ejemplo,
pueden hacer, pueden compartir un evento noticioso. O sea, por ejemplo, hay una marcha y yo estoy cerca de la marcha, yo puedo desde mis redes sociales empezar a compartir. Y sin embargo, a pesar de que a lo mejor pongamos que yo no estudié periodismo, que sí lo hice, pero en este caso como ejemplo, igual estaría haciendo un periodismo ciudadano de cierta manera. Y cuando hablamos de los blogs, justamente va esto de que yo comparto, por ejemplo, como marca, a lo mejor una información o como profesional comparto algún conocimiento y puedo tener alguna respuesta de parte de aquellos usuarios que obviamente se están interesando en mi contenido. Obviamente estas respuestas pueden ser positivas o negativas, pero ahí es donde está la intención de parte de la marca de poder conectar y lograr conquistar a esos usuarios. Y obviamente con el objetivo de crear conversaciones, de gestionar comunidades. Entonces en la web 2.0 comenzamos justamente a gestionar comunidades. Y justamente entrando a esta área es donde también ha ido transformándose la forma en que vamos haciendo marketing. Como les decía al principio, cuando estamos en la web 1.0, el mensaje iba centrado en el producto y simplemente yo lo compartía. Obviamente, o sea, yo voy a esperar una respuesta de parte del consumidor, pero la realidad es que esos resultados van a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque obviamente al no contar con las plataformas en donde puedo tener una interacción rápida de parte de los usuarios, mis resultados van a llegar mucho más tardíos. Entonces, en este caso, la publicidad que uno hacía era centrado en el producto, en vender directamente el producto o el servicio, así que era importante que también compartiéramos el valor económico. Y bueno, obviamente lo utilizábamos más que nada en lo que eran los medios tradicionales y el mensaje iba a ser unidireccional, como les había mencionado anteriormente. Luego entramos a la web 2.0 y justamente la forma en que hacemos marketing comenzó también a cambiar. Ya obviamente nosotros como marca o como empresa buscábamos conectar con el consumidor, tratar de que éste interactuara, por ejemplo, si estamos hablando de las redes sociales, bueno, que den like, que comenten, que lo guarden, que compartan. Ya acá necesitamos relacionarnos con los usuarios porque también es importante que ellos se identifiquen con mi marca para poder obviamente lograr venderle mi idea o en su defecto el producto que estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque bueno, yo tengo que venderle esta intención de que con mi producto yo voy a satisfacer las necesidades que ellos están teniendo, que obviamente si se mantiene en contacto con mi marca, yo voy a lograr que esa persona se fidelice. Entonces acá ya no solamente vamos a hablar de los medios tradicionales, sino que entonces vamos a hablar de medios interactivos. Y es donde entran las redes sociales, en donde entran los blogs y toda aquella plataforma en donde el usuario pueda justamente interactuar. Así el mensaje se va a convertir en algo bidireccional porque yo comparto mi información como marca y tengo una respuesta de parte del consumidor. Pero no nos quedamos solamente allí. Con el pasar de los años, ya el consumidor no solamente le interesa que le vendamos. Como les decía, ya ahora el consumidor, con este transcurso del tiempo, necesita también conectar. O sea, necesita identificarse con la marca. Entonces, obviamente, siempre vamos a conseguir un usuario que simplemente quiere que le vendas y ya, pero la realidad es que hoy en día las marcas ahora buscan conectar, digamos, apelando a las emociones. Entonces aquí vamos a entrar a una etapa de 3.0, en donde los mensajes y todo aquello que nosotros queremos compartir como empresa o como marca va centrado en los valores. Tratar de crear un mundo más sostenible, de ser un poco más racional con las acciones que hacemos, por lo menos la unión familiar, el cuidado de la salud mental, por ejemplo, que hoy en día se habla mucho de salud mental. Entonces aquí vamos a valorar el entorno, ya aquí vamos a hablar justamente de los valores que nosotros ofrecemos también, no solo como profesionales, sino también como empresa. Los medios obviamente son más interactivos, ya podemos compartir videos, fotografías, podemos hacer en vivos, y justamente los mensajes van a ser multidireccionales. O sea que yo como marca voy a compartirlo con muchas personas, puede que lleguen a ser mis clientes, mi público objetivo, como puede que no, y al mismo tiempo estas personas se contactan conmigo y al mismo tiempo mantienen conversaciones entre ellos. Un ejemplo de cómo sería este tipo de publicidad. Bueno, vamos a poner a Coca-Cola. Coca-Cola, sabemos que identificamos Coca-Cola con la botella de la gaseosa.
Más sin embargo, algo que marca mucho Coca-Cola es la forma en cómo ellos hacen una publicidad, sea en sus redes sociales o sea en los medios tradicionales. Ellos marcan justamente tendencia con la forma en cómo ellos se comunican. ¿Por qué? Porque buscan apelar a lo sentimental, tratar de conectarse con, bueno, la unión familiar, viene diciembre, es un momento de reencuentro, un momento de compartir justamente todos en la mesa. Otra empresa que hace este tipo de contenido similar puede ser Quilmes, que justamente si lo relacionamos con lo del Mundial, digamos justamente apela a los sentimientos que se pueden tener por, bueno, quiero ver a mi selección alzando la copa, nosotros todos los argentinos los estamos apoyando, vamos, la selección, todos somos uno. Entonces, este tipo de contenido obviamente lo que hace es que el usuario se identifique y conecte. Y ahí es donde vamos a comenzar a hablar de que se va creando una inteligencia colectiva y entramos a que el consumidor ahora va a comunicarse con la marca, así que su voz y su voto va a ser, digamos, necesaria para que obviamente nosotros como responsables de marketing sepamos cómo comunicarnos, qué tenemos que compartir y el tipo de contenido que obviamente debemos desarrollar. Entonces, obviamente aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos recibir elogios, podemos recibir reclamos y al mismo tiempo van a protestar. Entonces, todos estos aspectos debemos tenerlo en cuenta a la hora de nosotros poder desarrollar un contenido. Obviamente necesitamos mantener una conversación permanente porque necesitamos justamente mantener esta conexión con el usuario, lograr que ellos, por ejemplo, nos consulten cómo usar un producto, dónde lo encuentro, el precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos estamos convirtiendo en un ente que es mucho más accesible para el usuario. Anteriormente a lo mejor teníamos alguna duda sobre un producto y sí o sí necesitábamos ir hasta la tienda física para poder despejar esa duda. Hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, yo me quiero comprar una zapatilla deportiva y a lo mejor, no sé, yo la vi en 8,000 pesos en Dafiti. Entonces, bueno, yo puedo escribir a Dafiti y que me digan si a lo mejor tienen una promoción extra o en su defecto a cualquier otra marca. ¿Qué pasa? Hay marcas que obviamente no mantienen estas conversaciones permanentes y a veces pueden llegar a verse afectadas. Pero justamente una de las responsabilidades que debemos tener en marketing, trabajando por ejemplo como community manager, es tratar de gestionar estas comunidades manteniendo las conversaciones. Obviamente necesitamos ser transparentes porque nosotros necesitamos tener esta conexión de la manera más eficaz con el consumidor. Así que la sinceridad va siempre por delante. Tenemos que dar esa apertura a que se pueda hablar en nuestras plataformas, a que el consumidor pueda manifestarse, sea positivo o negativo, que, digamos, logre activar esa participación e incentivar a que justamente participen. Tengan en cuenta que justamente si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer publicaciones de forma orgánica, o sea que no van a necesitar una inversión monetaria a través de ads, la realidad es que acá la idea es que el consumidor se incentive a compartir, dar like, guardar y sucesivamente a armar alguna conversación entre la marca o en su defecto con los usuarios que estén comentando. Y al mismo tiempo nosotros, si vamos a hacer publicidad online, necesitamos incentivar la participación del consumidor con nuestros call to action, con nuestras llamadas a acción. Entonces, obviamente, si por ejemplo viene el Cyber Monday, que estábamos hasta hace poco. Bueno, está el Cyber Monday, que hacen las marcas, comienzan a bombardearnos de información con las promociones que tienen. Nos envían publicidades y justamente con estos anuncios, bueno, te dicen, bueno, contáctanos acá, eso es una llamada a la acción, compra acá, esa es otra llamada a la acción y tienen diferentes botones en donde uno obviamente va a interactuar con el contenido para adquirir el producto o en su defecto poder ponerse en contacto con la marca en sí. En este caso también, obviamente, esto lo que va a incentivar es a que las personas puedan participar de forma democrática, de que se pueda construir esta marca en colaboración tanto con el usuario como con nosotros como empresa o como responsables del marketing digital de una marca. Entonces, digamos que el crecimiento del negocio obviamente va a depender no solamente del trabajo que voy a desarrollar yo como especialista de marketing, sino que también obviamente del usuario.
porque sin ellos es como que si fuésemos cantantes. Si no tenemos a alguien que nos escuche, obviamente nosotros, o sea, nadie nos va a conocer, vamos a cantar frente al espejo o en el baño. Pero al tener ya un público, nosotros podemos crecer, nosotros podemos hacernos famosos, y allí es donde, bueno, la idea es permanecer en el tiempo en esa posición. Y todo este trabajo, hola Ángel, bienvenido. Y todo este trabajo lo que hace es generar confianza. Mientras nosotros compartimos más contenido, nos mantenemos más cercanos al consumidor, tratamos de responder de forma transparente las problemáticas que se pueden presentar, las dudas que ellos pueden compartir, justamente esto genera confianza. Así que logramos fidelizar a esos usuarios o a esos clientes que nosotros pensamos que son nuestro público objetivo. A ver. Ok. Entonces aquí entramos en este tema de que la comunicación del consumidor con la marca y la opinión del consumidor es sumamente importante para que una marca logre posicionarse. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos ir a un restaurante a comernos una hamburguesa o una milanesa o lo que sea que ustedes necesiten comprar, obviamente hay un proceso de compra para poder lograr nuestro objetivo. En este caso, nosotros tenemos este deseo, esta necesidad de adquirir X producto, que en este caso vamos a poner que nosotros queremos ir a un restaurante que se llama Upulus. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, necesitamos investigar dónde queda. Y allí es donde entra el que nosotros ya deberíamos, como negocio, tener nuestra información detallada en la parte online. O sea, nosotros debemos tener, por ejemplo, una cuenta en Google con el business registrado, justamente para que las personas puedan encontrar nuestra dirección, nuestros medios de contacto, nuestra página web, al mismo tiempo nuestros horarios, y obviamente encontrar la opinión que están teniendo nuestros usuarios con respecto al servicio que nosotros brindamos. Eso es obviamente muy importante, porque más allá de que a lo mejor nosotros como usuarios, por ejemplo, podemos buscar el lugar donde nosotros queremos comer, al mismo tiempo nosotros necesitamos conseguir estas opiniones para saber si el lugar está bueno, si a lo mejor el lugar es económico, o en qué hora está abierto, qué tal es la comida. Entonces las opiniones van a venir a ser sumamente importantes. ¿Por qué? Porque obviamente esto puede o posicionar muy bien al negocio, o en su defecto simplemente destruirlo. Al tener comentarios muy negativos y al no ser atendidos, obviamente los consumidores, los próximos consumidores que a lo mejor nos busquen y también pidan una opinión, obviamente no van a ir a mi negocio si mi reputación es muy mala. Por eso es que entonces entra como, digamos, o sea, es necesario justamente cuidar al consumidor. Ojo que esto no significa que el usuario siempre tiene que tener la razón en todo, pero sí nosotros sutilmente, políticamente correcto, necesitamos poder hablar con estos consumidores y siempre brindar la mejor experiencia de usuario. Tengan en cuenta que hoy en día la experiencia del usuario es sumamente importante, porque hasta para posicionamiento en Google es importante. Y esto, por ejemplo, si ustedes justamente estudian la carrera de marketing digital, van a poder justamente aprender por qué es necesario conocer, o sea, por qué necesitamos, mejor dicho, hacer que la experiencia del usuario realmente sea importante y sea positiva para que Google nos pueda posicionar en los motores de búsqueda. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de poder desarrollar mi marca y poder establecer la forma en cómo nos vamos a ir comunicando, entonces vamos a empezar a hablar de un plan de marketing. Entonces, el plan de marketing es el conjunto de acciones diseñadas para dar respuesta a una perspectiva estratégica de conjunto que sistematiza operaciones y movimientos en correspondencia con la estrategia. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Este documento que nosotros debemos desarrollar va a englobar todo lo que nosotros necesitamos hacer para o crear mi marca, o en su defecto
obviamente, hacer crecer ya una que exista. Por ejemplo, si nosotros vamos a ser community manager o vamos a ser, supongamos, brand manager, en este caso nosotros necesitamos conocer la personalidad de la marca, conocer cuáles son los productos y toda la información que creamos relevante sobre la empresa, sobre la marca, sobre los valores y los objetivos que tiene la organización para poder compartirlos y obviamente establecerlos en nuestro plan de marketing. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a poder también generar contenido. Entonces aquí es donde entra la importancia de, por ejemplo, conocer qué tipo de contenido necesito desarrollar, para quién debería ir este contenido, cómo debo comunicarlo. Y todo esto justamente va a estar englobado en lo que es el plan de marketing. Cuánto tiempo va a durar el tipo de contenido que estoy compartiendo, los horarios, una grilla de contenido, o sea, en qué momento tengo que publicar, por qué lo tengo que publicar, cuándo debo hacer una campaña de ads, sea en Facebook o sea en Google, en este caso. O sea, siempre es importante poder tener toda esta información para poder desarrollar lo que es el plan de marketing y una vez que tenemos esta investigación hecha, además de haber analizado lo que está haciendo hoy en día la competencia, es donde vamos a poder establecer qué tipo de plataformas vamos a necesitar para hacer cumplir nuestro plan de marketing. Entonces, justamente hablando de lo que necesitamos, por ejemplo, ¿qué requerimientos tenemos que tener para poder desarrollar este plan de marketing? Como les decía, toda la información del negocio. Necesitamos conocer, por ejemplo, en dónde está ubicado, quiénes son los competidores de nuestra marca, si estamos presentes de forma online, o sea, si tenemos páginas web, si estamos en las redes sociales, en cuáles plataformas estamos, y obviamente conocer en sí qué es el negocio que nosotros estamos representando. Entonces, en este aspecto nosotros necesitamos conocer hasta si es posible el organigrama de con quién nos tenemos que comunicar. Les pongo un ejemplo. O sea, yo trabajo por una empresa que tiene diferentes marcas y justamente cada marca tiene un representante. Y aparte de eso, estas marcas también están en todo Cono Sur. Entonces tengo 5 países a los que le llevo cada una de las marcas, cada una tiene un representante por país. Entonces, hasta en ese aspecto, nosotros necesitamos conocer con quién debemos comunicarnos para, obviamente, desarrollar cualquier actividad que vayamos a hacer. Entonces, teniendo mi ejemplo en este caso, o sea, yo tengo que contactarme con la brand manager de una marca en Argentina, con la de Chile, con la de Uruguay, para poder desarrollar el contenido que se amerite en el momento para la marca que estoy representando. Entonces, en ese aspecto necesitamos conocer todo sobre la empresa a la que estamos perteneciendo. Además que obviamente también es importante porque eso nos ayuda también a nosotros como profesionales a tener un poco de sentido de pertenencia al lugar en donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, más allá de justamente desarrollar todo el trabajo de marketing digital, también nos ayuda a nosotros como obviamente integrante de una organización. Luego entonces, aparte de esta información del negocio, necesitamos hacer un listening. Cuando hablamos de listening, nosotros necesitamos saber qué es lo que está hablando el consumidor, sea nuestro consumidor directamente o en su defecto alguno que esté por fuera de lo que nosotros creemos que sería nuestro público. ¿Por qué? Porque justamente nosotros necesitamos saber qué está ocurriendo en las redes sociales, cuáles son las tendencias que hay en la actualidad, de qué temas se están hablando, qué tipo de contenidos son los que se están compartiendo, cuáles son los formatos que mejor funcionan. Por ejemplo, si nos vamos a Instagram, hubo un momento en que el carrusel de fotos era el que mejor funcionaba. Pero ¿qué pasa? Llegaron los Reels. Ahora los Reels es uno de los formatos que mejor performa a la hora de generar contenido. Por eso es que entonces hoy en día hay tantas marcas que están haciendo Reels, por eso es que los emprendedores también están desarrollando Reels, porque es una técnica, un formato muy fácil de poder armar contenido que sea llamativo y que atrape al consumidor. Además que entonces le sumamos ahora que, por ejemplo, uno le puede colocar los stickers para generar interacción, le colocas música, le colocas filtro. Entonces todas estas herramientas lo que nos ayudan es a poder conectar
y obviamente cuando nosotros buscamos conectar, debemos saber cómo hacerlo y con quién hacerlo. Por eso es que es importante hacer un listening. Entonces, en este caso, saber qué tipo de formato es el que no nos funciona, cómo se comportan nuestros usuarios, por ejemplo, a qué hora se conectan más los usuarios, si tenemos un e-commerce, o sea, en qué momento es donde más ingresan los usuarios, cuál es la página más visitada. Por ejemplo, tenemos el tráfico que ingresa hasta el carrito de compra, pero de repente abandona el carrito y no compra. Entonces, saber también, o sea, por qué sucede esto, y obviamente conocer todos estos procesos que se van viendo justamente tanto en los cursos de publicidad online como en la carrera en general de marketing digital. Y obviamente algo importante que también tenemos que hacer cuando nosotros estamos haciendo un social listening es también pensar como consumidores. O sea, nosotros necesitamos evaluar las marcas, por lo menos las marcas que uno representa, como si fuésemos usuarios de esas mismas. Porque bueno, obviamente esto nos va a ayudar también a poder proyectar mejor el contenido que nosotros queremos hacer y obviamente nos ayuda también a entender un poco cómo quizás está pensando ese usuario que forma parte de mi marca de forma indirecta o de forma directa. Luego, algo muy importante, obviamente, es establecernos objetivos. En el plan de marketing nosotros vamos a detallar específicamente qué objetivos queremos lograr nosotros, en qué tiempo y el por qué. Entonces nosotros podemos tener objetivos cuantitativos o cualitativos que obviamente deben estar alineados al negocio. Un ejemplo, si necesitamos un objetivo que tenga que ver con venta, bueno, llenar un formulario. Supongamos que nosotros a lo mejor tenemos una inmobiliaria y nosotros necesitamos brindar información sobre nuevos alquileres. Bueno, yo, por ejemplo, voy a crear un formulario como marca, lo comparto a través de una publicidad online para invitar a que los consumidores que estén interesados llenen el formulario y obviamente yo puedo contactarlos luego. Entonces allí estoy llegando a clientes potenciales y obviamente algo importante es poder conectar otra vez con esos consumidores para que esa información realmente funcione. Luego vamos a tener como ejemplo en cuanto a comunicación, que sería generar conocimiento de marca, novedades, usos, hacer branding. Entonces, aquí es importante poder establecer este tipo de objetivos. Y si vamos a un objetivo que tenga que ver con atención al cliente, sería justamente brindar soporte y responder consultas a los usuarios. Luego, obviamente, viene todo este proceso de crear y desarrollar las estrategias y establecer los tipos de campaña que nosotros vamos a poder implementar. Entonces, acá, obviamente, podemos integrar lo que es el mundo del marketing offline y el marketing online. Por eso, algo que tenemos que tener en cuenta es que toda la comunicación que nosotros hagamos, tanto en el Internet como en la parte offline, necesitamos que sea coherente, o sea, que el mismo mensaje va compartido tanto offline como online, valga la redundancia. Nosotros podemos establecer, por ejemplo, un objetivo que sería generar alcance para el producto. La estrategia, ¿cuál va a ser? Bueno, aumentar cantidad de fans, impresiones y visitas. Esto obviamente lo podemos hacer con el contenido de valor que nosotros estemos compartiendo, entre otros tipos de herramientas que podemos utilizar. Un segundo objetivo que podemos tener como ejemplo, bueno, generar interés y estimular la prueba del producto. Una estrategia en este caso va a ser contenidos que muestren el producto en acción, y un objetivo 3 puede ser aumentar las ventas. ¿Y cuál va a ser mi estrategia? Bueno, yo voy a trabajar con influencers que recomiendan el producto y de esta manera obviamente lograr conquistar desde un punto, digamos, más humano al consumidor. Luego vamos a hablar de lo que sería el ecosistema digital, que obviamente cuando nosotros vamos a desarrollar el plan de marketing, es importante que nosotros podamos identificar en este documento qué tipo de plataforma es en la que yo me voy a desenvolver. O sea, qué tipo de red social, si yo necesito un e-commerce, si tengo a lo mejor un blog. Entonces, conocer todo esto es lo que nos va a permitir a nosotros saber qué tipo de contenido debo desarrollar, el tipo de usuario que nosotros también tenemos, porque obviamente, por ejemplo, no vamos a interpretar en los usuarios de LinkedIn como si fuesen los usuarios a lo mejor de TikTok o de Instagram. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiene una funcionalidad distinta. Entonces, en este aspecto tenemos que conocer
cuál es la plataforma más idónea para el tipo de comunicación que yo tengo que hacer como marca. Y posteriormente debemos hacer una evaluación. Entonces, en la evaluación nosotros necesitamos primero calendarizar todo el contenido y el trabajo que se va a realizar. En este aspecto, ¿a qué nos referimos? Bueno, crear una grilla en donde vamos a saber en qué momento van a compartirse las publicaciones, cuál es, por lo menos el horario más indicado. Y esto lo que va a hacer, además, es permitirnos saber, o sea, por ejemplo, yo necesito hacer X tipo de contenido durante un mes. Bueno, durante este mes nosotros vamos a hacer esta campaña, sea orgánica o sea paga, y justamente vamos a poder evaluarlo y luego compararlo. Entonces allí es donde van a ser importante establecer no solamente los objetivos, sino qué vamos a evaluar en ese aspecto. Y bueno, obviamente hacer la analítica nos vamos a referir por ejemplo, cuál es el formato que mejor rendimiento tuvo, cuántos usuarios se contactaron con nosotros, cuántos comentarios recibimos, los likes, los guardados, lo mismo que les mencionaba hace un momento. Y si, por ejemplo, nosotros establecemos que nuestro contenido debe educar al consumidor, bueno, entonces nosotros como responsables del marketing necesitamos desarrollar contenido que eduque y justamente ahí vamos a entrar a los KPI. Entonces, cuando nosotros establecemos estas temáticas que debemos desarrollar, nosotros tenemos que asegurarnos que realmente también se cumplan, que realmente perdón, esos puntos que nosotros nos estamos estableciendo realmente podamos desarrollarlos durante lo que sería nuestra campaña en sí. Entonces, aquí vamos a entrar a la parte de cómo lo hago. Como les vengo mencionando, es un trabajo bastante profundo que no solamente va a entrar en esto de hacer una publicación cualquiera o, bueno, utilizo cualquier herramienta, edito una foto y la comparto. Esto lleva un estudio previo, una investigación previa hasta de la competencia para poder saber cómo llegar al consumidor de la mejor manera. Por eso es que nosotros, lo que sería el ABC del marketing digital, necesitamos definir una estrategia, definir los objetivos, establecer buenas y malas prácticas. Por ejemplo, si nosotros como community manager estamos recién ingresando a una nueva empresa, obviamente nosotros necesitamos saber qué hacía a lo mejor el community manager que estaba antes, qué fue bueno, qué fue malo. Entonces, allí, ¿qué necesitamos? Bueno, tener el reporte de la analítica de las diferentes plataformas en donde esté presente la marca. Y bueno, obviamente allí es donde vamos a evaluar si realmente fue bueno o malo la práctica que estuvieron desarrollando. Definir los tipos de contenidos que vamos a utilizar. También necesitamos saber cómo actuar durante un momento de crisis, porque así como les decía, nosotros podemos recibir elogios o también recibir reclamos que al final, si no son atendidos, pueden ensuciar justamente la reputación de nuestra marca. Y allí entra el rol del community manager como importante, porque obviamente al ser el community un vocero de la empresa o el vocero más cercano al consumidor, entonces esta persona necesita saber cómo afrontar estas situaciones, qué tipo de respuesta puede brindar, y es allí donde debe tener esta conexión con los representantes de la marca o el representante de la empresa con el que se está desenvolviendo en su trabajo. Además, entonces vamos a establecer lo que sería el cronograma de publicaciones. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros necesitamos saber cuándo debemos publicar y saber que esa publicación realmente se está realizando, que se están cumpliendo justamente las metas que nos habíamos establecido y los objetivos en realidad. Entonces, allí es donde entra la importancia también de crear este cronograma. Además, que uno de los roles, una de las tareas que cumple el community manager es justamente desarrollar esta grilla de contenido, que sería este cronograma, para que también se le comparta, por ejemplo, a la persona que representa la marca o que representa la empresa. Obviamente que lo pueda ver esa persona, lo pueda evaluar, decir, mira, bueno, está perfecto el contenido que vamos a desarrollar, me gustan los días que vamos a utilizar, así que bueno, ok, vamos a avanzar. O en su defecto hacer las ediciones que sean necesarias.
Y posteriormente necesitamos definir las métricas y las formas en que vamos a monitorear estas métricas. Cuando hablamos de las métricas es justamente los resultados que nos arrojan las diferentes plataformas. Esto que les mencionaba, por ejemplo, cuántos comentarios recibimos, cuántos likes obtuvimos, o sea, la interacción que hace el consumidor con todas nuestras plataformas. Y bueno, obviamente, esto lo hacemos durante nuestro plan de marketing que podemos establecerlo para que sea todo el año, pero dentro de ese plan van a haber diferentes etapas de comunicación. Entonces es allí donde estas diferentes etapas, nosotros una vez que terminamos una, vamos a volver a iniciar con otra etapa. Ejemplo, si estamos haciendo una campaña porque venía el invierno, bueno, ya el invierno se fue, ahora vamos a entrar a una campaña que tiene que ver con primavera, luego vamos a entrar a una que tiene que ver con verano, y así sucesivamente. Entonces, justamente cada vez que nosotros vamos desarrollando todas estas actividades, terminamos de hacer estos análisis y volvemos a empezar con una nueva etapa. Y bueno, entonces, para poder hacer, por ejemplo, este análisis de que les estoy mencionando, nosotros deberíamos poder desarrollar lo que sería una DOFA. La DOFA justamente va a ser una técnica en donde nosotros vamos a evaluar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y oportunidades que tenemos nosotros como marca o como empresa. Entonces, debemos hacer un análisis del mercado, de la competencia y obviamente de la audiencia. Necesitamos construir la personalidad de la marca, definir el posicionamiento que vamos a tener como marca y entender obviamente a nuestra audiencia y definir al buyer persona. El buyer persona va a ser el cliente ideal. Digamos que es una imagen ficticia de ese cliente que nosotros como responsables de marketing o como empresa tenemos en nuestra mente, que es el que va a conectarse con nuestra organización. Entonces, por eso es que se le dice que es el cliente ideal. Y justamente para poder desarrollar todas estas actividades, ¿qué vamos a necesitar? Obviamente planificación. Cuando hablamos de la planificación, nosotros necesitamos establecernos metas, deberíamos tener objetivos SMART, tener cuáles son identificados los canales a través de los que vamos a hacer llegar nuestro mensaje, establecer cuál va a ser nuestro público, saber si vamos a pautar, en este caso, si vamos a aplicar una publicidad a través de ads, sea de Google o en su defecto a través de Meta, y obviamente si se presenta un caso de crisis, saber cómo abordarlo. Entonces, en el plan de contenido, como les vengo mencionando, vamos a definir la audiencia, fijar objetivos, idear las estrategias, planear los formatos, programar contenidos, pensar en esa difusión, monitorear el desempeño y optimizar el plan. Fíjense que en realidad esto vamos a decir que va a ser como un círculo vicioso, porque la realidad es que esto siempre se va a volver a repetir con cada campaña que nosotros vamos a ir desarrollando. Tengamos en cuenta que esto va a ser tanto para la parte orgánica como para la parte de pauta, que en este caso sería la publicidad online. Justamente nosotros terminamos una campaña y vamos a volver a iniciar otra, así que necesitamos hacer una evaluación tanto previa, comparativa como posterior. Y aquí es donde entramos al ejemplo que les venía diciendo sobre que si estamos en invierno, vamos a verano y así sucesivamente. Y justamente si vamos a hablar de establecer objetivos a la hora de poder desarrollar nuestro plan de marketing, entonces vamos a hablar de lo que serían los objetivos SMART. Estos objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo determinado. Pero para que sea más claro, entonces, cuando vamos a hablar de un objetivo específico, vamos a relacionarlo directamente con el qué. Entonces nosotros necesitamos definir de forma bastante clara qué vamos a compartir, cuánto lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo y dónde. Luego necesita ser medible. Entonces aquí es donde, o sea, vamos a analizar, por ejemplo, cuánto tipo de contenido necesitamos compartir sobre educación. Perdón. Sobre educación. Bueno, necesitamos saber posteriormente si justamente con estas medidas realmente estamos cumpliendo con compartir contenido que sea educativo sobre una marca en específico. Y bueno,
obviamente, tienen que ser alcanzables. Es como un ejemplo que a lo mejor puede llegar a ser bastante polémico, es que si lo llevamos al peso corporal, si yo estoy pesando, supongamos, 90 kilos, yo no puedo ponerme como un objetivo real, medible y alcanzable, que por ejemplo yo en una semana voy a empezar a pesar 50 kilos. ¿Por qué? Porque primero no es sano rebajar tantos kilos de un golpe. Y aparte que tampoco es realista. No vamos a poder alcanzar ese objetivo de la manera que se debería hacer. Y en realidad es que ni siquiera porque nos operemos podemos llegar a ese objetivo en una semana. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros vamos a desarrollar nuestro plan de marketing y establecer estos objetivos. ¿Cómo vamos a llegar a nuestros objetivos? Entonces, ahí es donde tenemos que ver, o sea, qué tan alcanzable es lo que nos estamos planteando y obviamente necesitamos tratar de que esos objetivos sean alcanzables, más que nada también para no desmotivarnos a la hora de ver que quizás no estamos logrando alcanzar lo que habíamos establecido. Entonces necesitamos fijar metas que estén dentro de la probabilidad de lo humanamente normal o lo humanamente posible. Entonces, allí justamente vamos a entrar a que estos objetivos también deben ser realistas. Eh, Hay que ser realistas en relación a los recursos y medios disponibles. Otro ejemplo, yo no puedo a lo mejor decir, bueno, yo voy a hacer una campaña en donde yo voy a, donde voy a llegar, no sé, a 500 millones de personas y voy a invertir 1 millón de pesos, pero en realidad mi presupuesto son 500 pesos. Entonces, no es algo realista. Debemos tener hasta en ese aspecto también evaluado nuestro presupuesto, las herramientas y plataformas que tenemos a disposición, el personal que tenemos a disposición, y entonces así podemos avanzar en saber, o sea, bueno, yo cuento con estos medios y de esta manera es que yo puedo lograr este objetivo que es real. Y obviamente tener un tiempo determinado porque nosotros necesitamos fijar fechas para poder también hacer los análisis, hacer las comparaciones y volver a iniciar. Recordemos que les decía que es como un círculo vicioso, terminamos una campaña, comenzamos otra y así sucesivamente. Por eso es que necesitamos programar los objetivos para cumplirlos con un tiempo límite. Además que al establecer un tiempo determinado nos va a permitir que nuestros objetivos sean más fáciles de alcanzar. Ejemplos de este tipo de objetivos que les estoy mencionando, bueno, vamos a leer algunos, que en este caso sería incrementar tráfico en el portal en un 25%, incluyendo los canales de social media antes del 15 de agosto del 2022. Estos son objetivos que son reales, que se pueden alcanzar y que obviamente llevan un trabajo de análisis previo. Otro, bueno, reclutar a 3 potenciales empleados que llenen el perfil a través de LinkedIn en un periodo de 8 semanas. Fíjense que estos objetivos justamente no es que duran un año para poder lograrlo, porque bueno, necesitamos tratar de ir obteniendo resultados y optimizar también la información que vamos compartiendo. Por ejemplo, generar un post semanal en nuestro blog corporativo para narrar la historia del proceso de manufactura de nuestro producto. Entonces, fíjense que cada uno es distinto, tiene un objetivo bastante claro, bastante medible y que obviamente sí puede llegar a ser alcanzable. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos evaluar cuando nos estamos desarrollando en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Y si vamos a trabajar, por ejemplo, como community manager, son informaciones que debemos manejar también. Y bueno, justamente en cuanto al desarrollo, ¿cómo logro este objetivo? Bueno, vamos a tener estrategias y tácticas que van a entrar en la parte de tener un sitio web corporativo en donde esté toda la información que necesitamos, estar registrados, por ejemplo, en Google, o sea, tener el business de nuestro negocio en Google registrado, además también, por ejemplo, aplicar SEO, que en este caso sería el uso de palabras claves de forma orgánica para poder justamente lograr ir posicionándonos en todo lo que tiene que ver con los motores de búsqueda. Obviamente hacer un marketing de contenidos, nosotros necesitamos desarrollar un contenido que sea llamativo, obviamente que sea atractivo y enriquecedor para los usuarios y que también transmitan lo que nosotros queremos compartir como marca. Al mismo tiempo, bueno, hacer campañas de email marketing,
hacer campañas de ads, sea en Google o en redes sociales, aplicar SEM también, crear un plan de social media, que obviamente aquí necesitamos también tratar de siempre conectar y gestionar las diferentes redes sociales que tengamos, y obviamente tener un marketing de recomendaciones, que ahí entra el ejemplo que les había dado en un inicio con lo de las opiniones que hay en Google, que nosotros necesitamos también tener estas buenas recomendaciones para que nuestro negocio también se vaya posicionando. Entonces, luego de que nosotros hemos hecho una investigación, luego de que hemos empezado a hacer el desarrollo, a saber cuáles son las estrategias y tácticas, vamos a la parte de implementación. ¿Cómo y dónde vamos a implementar todo este plan de marketing que nos estamos estableciendo? Entonces, tengamos en cuenta que tenemos un análisis previo y vamos a empezar a establecer los canales que necesitamos para poder comunicarnos, establecer cuáles van a ser esos formatos con los que vamos a transmitir nuestro contenido, ya sea una foto, puede ser el carrusel, un Reels, un video, dependiendo obviamente de la plataforma en la que nos estemos desarrollando, vamos a saber qué tipo de contenido hacer. Puede ser un blog, un webinar, entre muchos otros formatos que podemos compartir. Obviamente el calendario de contenido, que es importante para poder saber cuándo es que vamos a publicar, y las herramientas. Nosotros, por ejemplo, digamos, de forma básica vamos a tener a Meta, que mezcla Facebook con Instagram. Entonces, a través de del business, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, publicar directamente en cada una de estas plataformas, podemos hacerlo también directamente desde cada una de las herramientas, pero también existen diferentes plataformas que nos permiten calendarizar el contenido, que nos permiten justamente hacer un seguimiento de cuándo se publican, que también nos brinda información sobre las métricas de los contenidos, o sea, los resultados que arrojan en las interacciones que tienen los usuarios con el contenido y así sucesivamente. Así que eso también debemos conocerlo. Entonces ahí es importante poder establecer lo que les venía mencionando, la audiencia, el contenido, las herramientas que vamos a utilizar, implementarlo a través de todas estas técnicas que vamos conociendo, hacer la medición y obviamente volver a crear esta estrategia. Y una vez que desarrollamos todo esto y hacemos nuestra evaluación, bueno, es cuando nosotros necesitamos evaluar y optimizar con ajustes correspondientes a lo que a lo mejor no haya funcionado bien. Y finalmente aquí es donde entramos después que tenemos desarrollado todo este contenido, medir es lo más importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo compartir un montón de contenido constante, yo puedo, por ejemplo, sí, mantener conversaciones constantes con mis usuarios. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo sigo compartiendo un contenido y este realmente no es atractivo para el usuario? Y yo no me estoy dando cuenta que no es atractivo, pero sí me fijo en que a lo mejor no estoy creciendo, que a lo mejor no estoy vendiendo, que a lo mejor los objetivos que yo quería lograr no los estoy alcanzando. Entonces, por eso es que es importante siempre medir todo lo que vamos haciendo, sea un emprendimiento, sea que estemos en una empresa, siempre es importante poder evaluar cómo viene performando el contenido que voy compartiendo, o en su defecto, si tenemos un e-commerce o una página web, por poder evaluar, por ejemplo, cuántas personas ingresan, cuántas personas permanecen en la página web, cuál es la página web más vista, cuántas personas llegan hasta el carrito de compra, cuántas personas hacen una conversión, y así sucesivamente. Lo mismo si, por ejemplo, nosotros estamos llevándolo nada más hacia las redes sociales, es importante justamente saber cuántas personas interactúan con el contenido. Y si lo vamos a llevar a la parte de pauta digital, entonces necesitamos saber si realmente los resultados que yo aspiraba con esta publicidad y con la inversión que hice, si se están logrando o no, porque de eso va a depender si realmente estoy perdiendo plata o si realmente voy a lograr tener un retorno de la inversión, recuperar justamente ese dinero que yo voy invirtiendo. Entonces, por eso es que es necesario siempre hacer una medición de todo lo que vamos a compartir. Y no solamente de lo que nosotros compartimos, es que también debemos medir a nuestra competencia, saber analizar
lo que hace la competencia nos va a permitir a nosotros, permitir en el sentido de competir bien. O sea, si nuestra competencia a lo mejor está haciendo algo en lo que yo puedo ser mucho mejor, bueno, necesito saber qué es lo que está haciendo ellos para yo poder optimizarlo. Y esto también nos va a permitir justamente conocer, por ejemplo, qué tienen ellos que yo no tenga, a lo mejor por qué los usuarios lo buscan más a ellos que a mí, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que es importante poder conocer todas estas áreas para poder desarrollarnos en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Si vamos a hacer justamente en Community Manager, vamos a trabajar como Community Manager, es importante conocer todos estos medios, conocer todas estas plataformas, es importante seguir enriqueciendo en ese aspecto de forma profesional, porque justamente nos va a permitir desenvolvernos mucho mejor en lo que tiene que ver con el marketing digital. Y bueno, justamente teniendo en cuenta que, por ejemplo, haciendo lo que es la carrera de marketing digital o en su defecto, haciendo el curso de community o de publicidad online, nosotros, por ejemplo, en Digital Blue vamos ofreciendo un acompañamiento constante en cada una de las clases. Más allá de que la clase es en vivo, por ejemplo, tenemos un contacto constante con nuestros estudiantes, si necesitan despejar dudas, asesorías, siempre estamos acompañándolo. Y además, nosotros lo que buscamos es también que, más allá de brindar la parte teórica, que obviamente es importante, es que también la práctica podamos irla desarrollando durante la cursada. Por eso es que tenemos al final de todos los cursos y de la carrera, un proyecto que lo vamos a llevar de la manera más profesional. O sea, nosotros, los docentes, lo que hacemos es que compartimos un lineamiento, unas actividades que son lo más que se asemeja a la realidad cuando nosotros estamos dentro de una empresa. Entonces la idea es que ustedes no solamente aprendan lo teórico, sino que también vayan aplicando la práctica. Así, una vez que ustedes terminan justamente la cursada, la idea es que van a estar lo suficientemente preparados para poder ingresar y postularse a cualquier empresa en la que ustedes aspiren a ingresar. Entonces, por eso es que es importante. Y bueno, obviamente también es necesario tener justamente estos certificados que respaldan el conocimiento que ustedes están adquiriendo, y por eso, por lo menos en Digital Blue, les ofrecen justamente el certificado de aprobación, que ustedes lo pueden también compartir a través de LinkedIn, para cuando ustedes tengan sus búsquedas laborales, bueno, puedan justamente respaldar todo el conocimiento que adquirieron. ¿Hasta acá quedó alguna duda, chicos? Yo quiero, en este caso, a ver un momento, voy a dejar de compartir un segundito. Cuéntenme, ¿hasta ahora quedó alguna duda? No, todo muy claro, estuvo muy interesante. Genial. Ahora que, bueno, conocieron un poco lo que tiene que ver con el marketing digital, cuéntenme un poco, o sea, ¿por qué les gustaría justamente estudiarlo? Si a lo mejor esto los ayudó quizás a ampliar un poco lo que ustedes pensaban que sería el marketing digital, o si a lo mejor realmente se convencen de que, bueno, sí es un medio importante hoy en día. A ver, ¿alguno? Antes de que empiece a compartir nuevamente la pantalla. Sí, es algo muy interesante, pero en mi caso no estaría en el área que yo estoy trabajando, pero sí me interesa por mí, no por el momento, por el trabajo que estoy haciendo, no estaría entrando. Claro, entiendo. Bueno, justamente ahora que haces ese comentario, he tenido, por ejemplo, en mi experiencia, he tenido varios alumnos que justamente de por sí tuve uno que se desenvolvía en la parte del área bancaria, básicamente, y justamente él pudo lograr conectar su tipo de negocio o su tipo de profesión con lo que tiene que ver con marketing. La realidad es que hoy en día cualquier persona, o sea, no necesitamos haber estudiado, por ejemplo, comunicación
o estudiar marketing directamente para desenvolvernos en lo que es el marketing digital. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo lindo que tiene este tipo de profesión, que realmente puede abarcar diferentes carreras, mientras que conozcamos obviamente la importancia de las diferentes tendencias que tienen el marketing. Justamente podemos, por ejemplo, ser chef o ser ingenieros y podemos desenvolvernos en el área de marketing digital. Solamente necesitamos buscar justamente a través de nuestros planes, nuestros objetivos, la forma en que vamos a comunicarlo. Entonces, justamente, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que sería la carrera de marketing digital, que bueno, me imagino que ya ustedes ingresaron a la página de Digital Blue para poder conocer un poco lo que sería la plataforma. Recuerden que más allá de que van a tener las clases en vivo, van a tener justamente esta plataforma en donde, o sea, el campus educativo en donde ustedes van a poder volver a ver en tal caso los videos de las clases, obviamente en el área que ustedes vayan a desarrollarse, pero bueno, como les estaba mencionando, algo importante que nosotros hoy en día podemos resaltar en mi caso para lo que tiene que ver con marketing digital es que realmente es una carrera que hoy en día es muy buscada. De por sí, si se dan cuenta, más allá de que obviamente hay carreras tipo de ingeniería o programación que obviamente también son importantes, el marketing digital lo necesitan todas las empresas. Y justamente el rol del community manager viene a ser una figura, digamos, necesaria para cada organización. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día necesitan estar conectados con los usuarios, más porque el celular, por ejemplo, ya es parte de una extensión de nuestro cuerpo y obviamente una empresa necesita mantenerse presente en la memoria del consumidor. Entonces, que un community manager esté desarrollándose justamente en esta área y pueda mantener esas conversaciones activas, pueda ir compartiendo la información que la empresa necesita, es importante. Además, que si lo vemos quitando un poco lo que es la parte laboral dentro de una organización, también la realidad es que es una puerta para tener un negocio o una entrada extra de dinero. Así que también nosotros como emprendedores de lo que sea, lo que es el marketing digital, es una forma también que podemos conseguir si, no sé, nos quedamos sin laburo o ya no queremos justamente contar con un horario de oficina, sino que queremos gestionar nuestro propio horario, nuestro propio tiempo, y podemos de esta manera poder ir desarrollando nuestro negocio. O sea, trabajar como community manager freelance, brindar asesorías de marketing. Entonces, por eso es que es importante justamente ir conociendo las dos áreas que complementan lo que sería la carrera de marketing digital. Tengan en cuenta que obviamente en la carrera de marketing digital, ustedes van a poder aprender, digamos, todo lo que van a necesitar para poder desenvolverse de la manera más completa dentro de lo que es el área del marketing digital, valga la redundancia en este aspecto. Obviamente van a conocer lo que sería el marketing de contenidos, cómo hacer branding, copywriting, cómo hacer diseños de contenidos, los análisis de las métricas, o sea, evaluar los resultados que van teniendo con este trabajo que vienen desarrollando. Obviamente, cumplir con el rol del community manager, o sea, conectar con los usuarios, poder hacer crecer la empresa y además de eso, también en esta misma carrera van a también aprender lo que sería la publicidad online. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es importante? Bueno, obviamente saber cómo pautar, por ejemplo, cómo aplicar ads, que hoy en día también es muy buscado. Y les pongo un ejemplo, o sea, hoy en día las entrevistas que van realizando las empresas, justamente lo primero que te preguntan, más allá de conocer tu rol como community manager, en realidad también te consultan, bueno, y sabes hacer pauta en Facebook, por ejemplo, o sabes utilizar AdWords, sabes hacer alguna campaña en Google, ¿qué tipo de campaña estás haciendo? Y bueno, aquí es donde entra la importancia de también conocer lo que es la publicidad online. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente con el pasar del tiempo, las herramientas y las plataformas en cómo nos vamos a ir, a través de las cuales nos vamos a ir comunicando como organización, bueno, nos permiten estar un poco más conectados con el usuario, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos seguir compitiendo con
valga la redundancia en este aspecto, con la competencia. Entonces, una forma de competir es tener un mayor alcance, y para tener un mayor alcance necesitamos en este caso la publicidad online. Entonces allí es donde entra todo este conocimiento que debemos adquirir sobre la plataforma para aplicar pauta, cómo utilizar Google para poder hacer ads, cómo hacer email marketing, obviamente cómo evaluar todos estos resultados, cómo utilizar Google Analytics para poder hacer esta evaluación. Entonces siempre es importante, digamos, conocer un poco todo lo que tiene que ver en este mundo digital que, digamos, es tan cambiante en la actualidad. Además que, bueno, la realidad es que sea la carrera o en su defecto cada uno de los cursos están bastante completos y les va a permitir también, si les gusta justamente comenzar a adentrarse en esta área, si ustedes ya se están desenvolviendo como estaban contando en lo que tiene que ver con el área digital, obviamente les va a permitir ampliar un poco más el conocimiento que ya tienen previamente o justamente optimizar lo que ya saben. Así que por ese lado también es bastante interesante y bastante importante que puedan ir aprendiéndolo. Obviamente, si ustedes ingresan a la página de Digital Blue, van a poder conseguir la carrera y además, bueno, como les mencionaba, van a tener el curso de Community Manager o en su defecto el de publicidad online, que obviamente cada uno les va a ir permitiendo conocer todas las informaciones que necesitan para poder desenvolverse en cualquier trabajo y obviamente para postularse, aún más importante, a las búsquedas laborales que ustedes aspiran en este caso, esa empresa en la que desean justamente, de la que desean ser parte y bueno, quizás justamente con estos conocimientos que pueden ir adquiriendo, vayan teniendo mucha más suerte. Otra cosa que también les quería mencionar es que, bueno, más allá de que obviamente van a tener el campus, también van a poder aprovechar justamente con este código. Denme un segundo para quitar la barrita de acá y lo ampliamos. Con este código que están viendo acá, que es un 70% de descuento, van a poder aplicarlo a la hora de inscribirse, sea en la carrera de marketing digital o en cualquiera de los cursos. Ustedes van a colocar una vez que una vez que se eligen la cursada que ustedes quieren, sobre el precio que les sale marcado, entonces van a aplicar justamente este descuento. Así que una vez que van a hacer el pago, sencillamente ponen inscribirse, colocan el NELSI DB70 y ya allí van a recibir el 70% de descuento automáticamente. Entonces, bueno, nada, chicos, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta, si todo quedó lo suficientemente claro. Y más allá de eso, aparte, antes de darles la oportunidad de hablar a ustedes también, recuerden justamente que una vez que hayamos finalizado el webinar, pueden escribir a Digital Blue para que obviamente les envíen su certificado de participación, que recuerden que es bastante importante porque les funciona para que ustedes también lo sumen a su currículum. Así que nada, pueden en ese aspecto ir desarrollando todo el contenido. Duda, ¿la clase queda guardada en YouTube? La verdad es que creo que sí queda guardada en YouTube. En este caso, nada, puedes en el mismo correo de contacto de Digital Blue, puedes igual consultar en donde vas a poder ver nuevamente la clase. Y bueno, como les había comentado, de igual forma, si se inscriben justamente en el curso o en la carrera, todas las clases la van a poder recuperar un día que a lo mejor no pudieron conectarse, igual van a poder volver a verlas a través de la misma plataforma. Así que eso también está bastante bueno porque sabemos que cuando trabajamos y estudiamos al mismo tiempo, quizás los horarios a veces nos chocan. Y bueno, estar, por ejemplo, un día en la casa y tratar de recuperar justamente una clase, bueno, lo podemos hacer con este tipo de plataformas en donde nos permiten poder volver a ver los videos todas las veces que necesitemos. Ahora, ¿tienen alguna duda más?
¿Quedó todo claro? Bueno, chicos, teniendo en cuenta, ok. Nada, de verdad que espero verlos en alguna de las clases, les deseo mucha suerte, y nada, la verdad es que anímense a estudiar justamente marketing digital porque hoy en día es una carrera bastante buscada y la verdad que es una carrera que no va a vencerse, por así decirlo. Siempre va a haber alguna búsqueda activa de parte de las empresas porque es algo que va cambiando y van naciendo más plataformas en donde podemos ir también desarrollándonos. Así que eso está bastante bueno porque, bueno, además nos ayuda a no aburrirnos siempre del trabajo. Vieron que a veces la rutina cansa. Lo bueno que tiene el marketing digital es que siempre se está renovando. Cuando crees que ya lograste entender, por ejemplo, el algoritmo de Instagram, viene Instagram y te cambia totalmente el algoritmo y vuelves a comenzar todo el trabajo. Entonces, nada, espero verlos en alguna clase, recuerden el código y además recuerden también justamente contactarse a contacto@digitalblue para que ustedes puedan también recibir el certificado. Gracias por conectarse, por participar y bueno, nada, quedo a la orden y nos vemos pronto. Que tengan linda noche, chicos.